Hoy vamos a seguir con la proporcionalidad numérica y vamos a ver otras propiedades de la proporcionalidad numérica, ¿no? Que es nuestro tema principal. Bien, ¿qué propiedades vamos a ver hoy? Estamos en proporcionalidad numérica, me parece que me puse. Y tenemos ahora otras propiedades. ¿Qué propiedades vamos a ver hoy? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, una proporción, le voy a poner letras para que quede bien claro qué es lo que hago con ellas y con los números puede ser más confuso. Entonces, por ejemplo, si tengo una proporción, tengo que A es AB como C es AD. Una proporción cualquiera. Nosotros habíamos visto que cambiando los elementos de una misma proporción, se podían obtener otras proporciones donde están siempre los mismos números, pero cambiados de lugar. Eso es una de las propiedades. Ahora voy a ver otras propiedades donde voy a armar nuevas proporciones, pero no con los mismos números que tengo, sino haciendo operaciones con estos números que tengo. Y hay que prestar mucha atención porque hay problemas donde tengo que utilizar estas propiedades. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades dice que si yo en la primera razón se me ocurriera sumar el de arriba y el de abajo, es decir, antecedente y consecuente de la primera razón, y dividir todo, por ejemplo, por el número que está arriba, se va a formar proporción y yo hago exactamente lo mismo con la otra razón. Es decir, acá sumé y dividí por el de arriba, acá tengo que sumar y dividir por el de arriba también. Y me queda otra proporción con otros números, pero que también va a ser proporción, es decir, que también cuando yo multiplique sus extremos y sus medios, se va a cumplir con la propiedad fundamental que me va a dar el mismísimo valor. Después vamos a ver algunos ejemplos. Otra cosa es que yo podría haber hecho lo mismo, es decir, sumado antecedente y consecuente de la primera razón, pero en vez de dividir por el número que estaba arriba, podría haber dividido por el número de abajo. Y siempre que yo haga lo mismo del otro lado, es decir, dividí por el de abajo, y acá también debería dividir por el de abajo, y se va a formar otra proporción. Vamos a poner asterisco para que no se confunda porque parece un menos. Pero así como yo sumé en estos dos ejemplos, también podría haber restado, es decir, restar el número de arriba con el de abajo y dividir, por ejemplo, por el de arriba. Mientras yo haga lo mismo en la otra razón, se sigue manteniendo la proporción. Y por lo tanto, si yo hago exactamente lo mismo, pero divido por el de abajo, y hago lo mismo en la otra razón, también se sigue manteniendo la proporción. Es decir, que de una proporción puedo armar 4 proporciones más que no van a ser idénticas, que me van a cambiar los valores, pero que me puede llegar a servir en algunas oportunidades cuando estoy trabajando, sobre todo con algunos problemas. Bien, entonces, vamos a trabajar con estas proporciones justamente. Por ejemplo, a mí me dicen un problema. A mí me dicen dos números sumados me dan 18 y su razón es de 1/2. ¿Cuáles son los números? Bien, entonces, acá me están diciendo que tengo dos números que sumados me dan 18. Suponiendo que un número es A y el otro número es B, yo puedo escribir que A más B me da 18. Y su razón, recordemos que razón me está hablando de división, me está hablando también de fracción. Su razón, es decir, cuando hago A sobre B, como una división, como una fracción, me va a dar 1/2. Estos son los dos datos que me da el problema en forma hablada y yo lo acabo de poner en forma simbólica. Cuando yo escribo la razón de los dos números,
me quedó armada una proporción. Y es en esta proporción donde yo voy a ir aplicando las propiedades que acabo de ver para poder armar una ecuación donde tenga una sola incógnita, porque si ustedes se fijan en esta proporción, yo tengo dos incógnitas, entonces no puedo despejar ninguna, no la puedo calcular. Pero como a mí me dan un dato más, el tema es meter este dato adentro de la proporción para que me quede una incógnita menos. Por ejemplo, como el dato que me dan acá es la suma, entonces yo voy a tener que utilizar de las propiedades que vimos recién, algunas de las propiedades de la suma. Es decir, sumar ambos y dividir por el de arriba o sumar ambos y dividir por el de abajo. Cualquiera de las dos me va a venir bien. Entonces, en esta proporción, ¿cómo me queda si aplico una de esas propiedades? Por ejemplo, sumo y divido por el de arriba, por ejemplo. Lo importante es que en la otra razón haga exactamente lo mismo. Si dividí por el de arriba, tengo que volver a dividir por el de arriba de la otra razón. El tema es que acá me va a quedar la suma, por eso elegí justamente la de la suma. Y yo ya sé cuánto vale la suma de los dos números. No conozco cada uno individualmente, pero sé que la suma es 18. Entonces reemplazo y me va a quedar 18 es a como 3 es a 1. Y acá tengo una sola incógnita. Y en las proporciones, cuando tengo una sola incógnita, ya la sé resolver. Aplico la propiedad fundamental y paso dividiendo, en este caso, el 3. Puedo simplificar o hacer directamente la cuenta con la calculadora y me quedó que A vale 6. Pero yo no tengo una incógnita, tengo dos, así que tengo que hallar los dos valores, el valor de A y el valor de B. Para hallar el valor de B tengo varias posibilidades. Una es aplicando de nuevo la propiedad y en vez de dividirlo por los de arriba, que es A y 1, como hice acá, dividirlo por B y 2. Y me va a quedar entonces la otra incógnita para resolver. Otra de las formas es reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones. En cualquiera. Puedo reemplazar el A que ahora ya conozco, lo reemplazo por 6 en la ecuación y puedo despejar B tranquilamente porque voy a tener una sola incógnita. A va a pasar restando para el otro lado. O puedo reemplazar A en esta, que es lo que yo voy a hacer. Es decir, voy a reemplazar en la proporción A es a B como 1 es a 2, pero como yo ya tengo el valor de A, que yo ya sé que es 6, me va a quedar que 6 es a B como 1 es a 2. Donde tengo una sola incógnita, así que aplico la propiedad fundamental para calcularla. Paso el 1 dividiendo, bueno, si se dan cuenta ni siquiera hace falta pasarlo dividiendo, y me queda que B es igual a 12. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos números? Y la respuesta va a ser que los números son 6 y 12. Y ahí entonces terminamos el problema. Bien, vamos a hacer un ejemplo con resta. Suponiendo que otro ejemplo me diga a mí, ¿cuáles son los números que su diferencia es 6 y su razón es 2/3? Bien, entonces me dicen cuáles son los números que su diferencia es 6 y su razón es 2/3. En este caso, no me están hablando de la suma, sino que me están hablando de la diferencia. Entonces los dos números, yo para expresar la diferencia lo tendría que expresar de esta manera. A menos B igual 6. Y su razón es 2/3, es decir que A sobre B me va a dar 2/3. Acá lo único que hice fue expresar simbólicamente todo lo que el problema me daba en un lenguaje coloquial. Pero cuando expreso la razón o la fracción o la división, voy a encontrar una proporción y es en esa proporción donde tengo que aplicar las propiedades. ¿Cuáles propiedades? Y aquellas que hablen de la resta, cualquiera de las dos, pero ahora tienen que hablar de la resta porque el dato que me dieron es una resta. Vuelvo a la primera página y tengo
dos propiedades que hablan de la resta. Resto y divido por el de arriba o resto y divido por el de abajo. Y las dos me van a servir. Puedo elegir cualquiera. Por ejemplo, si yo en esta proporción resto los elementos y divido por el de abajo, lo único que tengo que hacer en la otra razón es exactamente lo mismo. Restar los elementos y dividir por el de abajo. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque este valor ya lo tengo. A mí me dicen que esto vale 6. Entonces me queda que 6 es AB como menos 1 es A3. Y acá, para hallar B, lo único que tengo que hacer es aplicar la propiedad fundamental, es decir, B por menos 1 es igual a 6 por 3. Es decir, que el menos 1 pasa para el otro lado dividiendo y me queda 6 por 3 sobre menos 1. B me da menos 18. Y tengo que averiguar la otra, que la voy a reemplazar en esta, que me parece a mí siempre que es lo más fácil. A es AB como 2 es A3. Pero ya tengo ahora el valor de B. Entonces me va a quedar A es A menos 18 como 2 es A3. Y como A es la única incógnita, aplico la propiedad fundamental. A por 3 es igual a menos 18 por 2. El 3 pasa dividiendo y ya sea que lo haga simplificando o con la calculadora, me va a quedar menos 12. Entonces, los números que cuando los resto me dan 6 y cuando los divido me da 2/3 son menos 12 y menos 18. Recuerden que yo llamé al primero A, así que cuando doy la respuesta también tengo que explicar primero A. O sea, tengo que dar el valor primero del que nombro primero, que en este caso es. Entonces la respuesta sería, los números son menos 12, va primero porque es el valor de A, y menos 18, que es el valor de B. Bueno, acá terminamos entonces toda la teoría de proporcionalidad.